Hey, Fernando, Poli. ¿el viaje qué onda? Muy bien, por Bien. suerte. Un poco frío, pero bueno. Acá está calentito, aprovechemos. Bueno. Avanti. ¿Vos naciste en San Julián? Sí, yo soy tercera generación de sanjulianense, lo cual suena extraño que en Patagonia alguien hable de tercera generación de un lugar, Tercera pero generación. ¿Y cómo llegaste al cine? en realidad muy tempranamente, yo creo que a los 12, 13 años se me había despertado la inquietud. Mi papá tenía una filmadora Super 8, así que ahí hice mis primeros experimentos. Me acuerdo que había que ser muy paciente porque los rollos se mandaban a revelar a Holanda y tardaban 2 meses a Holanda. Así que no está la inmediatez que tenemos actualmente con el video, claramente, había que armarse de paciencia. ¿Pero cuántos años tenías eso? A los 12, 13 años. 12, 13 años. ¿Y qué empezaste a filmar? ¿Qué quisiste? No, y hacer? paralelamente empecé a hacer fotografía también como aficionado, y paralelamente, en realidad mi vocación inicial era ser historietista, así que escribía guiones y dibujaba historietas, así que digamos todo más o menos estaba en torno a la idea audiovisual, básicamente a la narración. Claro, claro. Pero en algún momento aprendiste el oficio y empezaste a entender más de cómo era el lenguaje cinematográfico. ¿Eso lo hiciste de qué forma? Sí, en realidad mi formación es completamente autodidacta. Yo tengo el secundario nada más terminado, empecé a cursar Bellas Artes y lamentablemente la Guerra de Malvinas había empezado a cursar en ese año y la Guerra de Malvinas me cortó la carrera porque yo tuve que ser reincorporado como soldado. Soy clase 62, si bien no fui a combatir a Malvinas, estuve 2 meses acá acantonado dentro de las tropas en el continente, acá en Santa Cruz. De modo tal que mi carrera en Bellas Artes terminó allí. Al año siguiente comencé a trabajar en el videocable local, en el cual trabajé cerca de 10 años, y esa fue mi verdadera escuela, por lo menos desde el punto de vista técnico y práctico. Y paralelamente siempre me interesó la teoría, de modo tal que mi formación es completamente autodidacta y enciclopedista y caótica. A mí me interesa casi todo lo que me rodea, así que historia, filosofía, política, naturaleza mucho también. Así que siempre he estado habitualmente más vinculado a la historia, digamos. Soy considerado el historiador local por haberme dedicado más que otras personas a escudriñar un poco en el pasado riquísimo, en el pasado histórico de San Julián, y casi todos los trabajos audiovisuales míos tienen una clara línea histórica. Algo me lleva siempre a trabajar en temas. Claro. Y cuando vos pensás, vos como cineasta, decís, quiero trabajar un tema, ¿cómo organizás esto? Es decir, ¿tomás referencias locales, historias, cosas que te motivaron a vos puntualmente, historias personales? Sí, no creo que haya un método, y por lo menos yo no tengo explicación, pero los temas vienen a mí más rápido de lo que los puedo trabajar. Ahora en esta coyuntura en particular estoy trabajando en una serie de 4 capítulos sobre Patagonia Rebelde, que espero que sea lo más completo que se haya hecho sobre el tema, basado en los libros de Bayer, pero también con material nuevo que ha ido apareciendo, entrevistados que también aportan miradas distintas. Así que en este momento en particular estoy enfrascado desde hace cerca de 9 meses con la temática de Patagonia Rebelde, que a nosotros nos golpea de lleno. Pero a ustedes los golpeó de lleno, pero según tengo entendido, es decir, se habló poco de la Patagonia Rebelde en la misma Patagonia, o sea que el tema casi se introduce desde afuera, ¿es así? Hasta el advenimiento de la tenebrosa dictadura militar no había habido ningún episodio, si dejamos fuera el genocidio aborigen, ¿no? Ningún episodio tan trágico, tan sangriento como la represión ejercida por el ejército a los trabajadores de la Patagonia Rebelde. La dictadura obviamente borró eso, lo puso en segundo plano. Pero sí fue un tema tabú en la sociedad santacruceña hasta, te diría, bien entrados los años 80. Habían pasado más de 50 años y todavía el tema Patagonia Rebelde era un tema del cual no se hablaba, porque había muchas familias implicadas, familias que habían tenido huelguistas, dirigentes huelguistas, gente que participó como colaboracionista en la ejecución de muchos, digamos, que marcaban peones, a este sí, a este hay que matarlo, a este no. Muchas familias de apellidos respetables que tenían sobre su
sus espaldas cargaban esa vergüenza familiar. Yo creo que eso en buena medida explica por qué, como sociedad del tema Patagonia Rebelde, de hecho hasta recién, bien entrados los 90, recién ahí empezaron a aparecer calles con el nombre de José Font, Antonio Soto, Albino Argüelles. No había ni monumentos, ni cenotafios, ni calles, ni nada. Era un tema del cual se lo escondía. Del que no había que hablar. Del que no se hablaba. Uh-huh. ¿Y me podés mostrar algo? Podemos ver un poquito de una de las tantas entrevistas. Es una persona, bueno, que en este momento tiene 94 años, hija de un fusilado junto a Facón Grande, ni más ni menos. Bueno, ¿Lo vemos? Sí, me encantaría. ¿Y cómo son tus producciones? Porque tu formación me dijiste que, bueno, aprendiste solo. Y me imagino que debe ser difícil producir una película en San Julián. Sí, acá yo trabajo con colaboradores ad honorem, aficionados en el buen sentido, así, de aquel que hace, amateurs más bien en el buen sentido, de aquel que ama lo que hace. Básicamente porque acá no tenemos industria, en el sur no existe industria audiovisual, entonces son muy pocos los técnicos formados académicamente, así que gente que se ha ido haciendo un poco a los golpes, ¿no? Y con el tema de los actores también usamos ni siquiera actores vocacionales, porque tampoco hay teatro vocacional, hay muy poquito, así que básicamente partimos de las necesidades fisonómicas, hacemos un casting diciendo tal tipo tiene cara, el que es contador del banco tiene cara de rufiano, el que es el carnicero tiene cara... Sí, trabajamos con recurso humano completamente local, por lo cual las producciones suelen ser de bastante largo aliento porque lleva más tiempo que producir con una lógica de producción completamente industrial, ¿no? Tenemos a nuestro favor sí el paisaje, que el paisaje nos ofrece innumerables facetas, desde desiertos que están muy cerca de acá, o sea, a 20 kilómetros hay escenarios desérticos, mar, montañas relativamente importantes. Claro, pero vos también, algunas de tus películas o producciones o documentales, las tenés que ambientar, o sea, tenés que trabajar en espacios de época, por decirlo. Sí, como mi vocación por la historia me hace siempre trabajar en el pasado, esta es una complicación extra de conseguir mobiliario de época, acero, vestuario de época, armamento, utilería, lo que haga falta. Y también apelamos a la solidaridad de la ciudadanía, que como todavía seguimos un pueblo chico, nos conocemos, así que la gente te confía el mantón de la abuela o el piano de media cola. Claro. Convocatoria a trabajar te diría que es del 100%, del 99,5%. Muy poca gente me ha rechazado y me ha dicho no, ni loco me presento en una de tus películas. O sea, cuando el gerente del banco tiene que salir como mafioso, lo hace. Lo hace, sí. Yo no le digo, por supuesto, que tiene cara de mafioso. Claro. Pero la gente que participa es de lo más variopinta, digamos, de las... ¿Y vos escribís los guiones? Uh-huh. Sí, en realidad trabajo en toda la etapa de investigación, que a veces suele ser bastante larga, y hay proyectos que llevan tal vez 4, 5, 6 meses de acopio de material. Hoy en día Internet facilita bastante las cosas. Nosotros somos conscientes de que vivimos en un lugar bastante periférico de la patria, pero bueno, hoy en día las cosas se han vuelto más accesibles. Por ejemplo, con el trabajo de Patagonia Rebelde tuve posibilidad de conseguir en el Archivo Nacional de la Memoria el diario de guerra de Varela, un expediente sobre Facón Grande, no sé, cosas que hace 10 años atrás hubiera sido imposible conseguirlas, ¿no? Eso es producto de la digitalización de materiales y demás. Y después, producto de pasar mucho tiempo con el material documental, el guión comienza como a cobrar forma, ¿no? ¿Y vos sentís que a través de todas estas películas que vas haciendo, de todas estas historias que vas escribiendo de alguna forma, estás como reconstruyendo tu historia, la historia de la Argentina? ¿Cómo te sentís en ese sentido? Sí, de la Argentina no diría, pero sí del lugar. Ahí basándome también en el Apotegma, Pinta tu aldea y serás universal, es un trabajo en general más sobre el pago chico, digamos, ¿no? Sí, creo que el trabajo mío tiene si algún valor tiene es la construcción de la identidad. Hay cosas que si no están... de hecho, uno de los largometrajes que se hizo durante 3 años, con un presupuesto en ese momento de 2.000 pesos, o sea, absolutamente ridículo,
Ese documental largometraje está basado en hechos reales y mucha gente termina tomando lo que dice esa película como si fuera un poco la Biblia de la fundación de San Julián. Y siempre aclaro que que hay mucho en esa película que es pura ficción, digamos. Ahora, será ficción, pero también me imagino que deben ser relatos de tu familia y cosas que vos Los personajes escuchaste de de chico, ¿no? Los personajes de esa película existieron, los apellidos son... San Julián tenía una característica... en el año 1903 tenía 50 habitantes de 24 países distintos. Sí, una pequeña Naciones Unidas. Claro. Y volviendo a la Patagonia Rebelde, estos 4 capítulos que estás haciendo, ¿qué es? ¿Se te ocurrieron a vos? ¿Te los pidieron? ¿Cómo llegaste a eso? En realidad es una producción basada en una iniciativa de la red interuniversitaria que financiaba producciones documentales. Bueno, y yo el capítulo que estoy trabajando ahora es el tercero, en realidad, porque ese aborda la historia de Facón Grande, un personaje verdadero, pero convertido en un mito gracias al trabajo de Osvaldo Bayer y después al rol de Federico Lupi en la Patagonia Rebelde. Y Facón Grande está íntimamente vinculado a la historia de San Julián, que ahí sí logré encontrar algunos datos no conocidos directamente que lo asocian a Facón Grande a San Julián de una manera poco conocida. Así que espero que el estreno de ese capítulo se pueda hacer dentro de un mes y medio, y supongo que mucha gente del lugar se va a sorprender con cosas que no conoce de su propia historia, ¿no? Un lugar especial, un lugar lejano, un lugar con tanta historia. Es el lugar donde Pablo tiene todas sus raíces. Es el lugar que necesita contar. ¿Cómo es esto de ser el historiador de San Julián? ¿Cómo nació no sé si esas ganas de contar la historia? Sí, a mí en realidad me interesa mucho todo lo que me rodea, tanto la historia como el paisaje, la naturaleza, la gente. Pero creo que la vocación por el conocimiento de la historia lo heredé de una abuela, prácticamente autodidacta, porque había tenido solamente primario, que había nacido acá en la Argentina en 1901, pero que se consideraba súbdita británica. Claro. De modo tal que yo soy casi bilingüe, porque hasta los 10 años mi abuela por lo menos me hablaba en inglés. Yo vengo de mis 4 apellidos son Walker, Speak, Saxby, Perkins. La mitad escocés, la mitad inglés, con lo cual yo tengo un 50% bueno, que es mi costado escocés, digo yo. Y los escoceses tienen una característica que los asemeja mucho a los vascos, que es algunos dicen la testarudez, yo digo la tenacidad. Cuando se me mete una idea en la cabeza, en general la llevo a cabo, ¿no es cierto? Y esta vocación por el conocimiento de la historia arranca muy tempranamente. O sea, a los 12, 13 años ya tener inquietudes por conocer el lugar, ¿no? Este es un lugar con mucha historia, ¿no? La bahía de San Julián es un lugar cargado de historia, y en casi todos los casos son historias bastante siniestras y bastante tétricas. Es un sitio muy cargado de mala suerte y con un sino muy siniestro. ¿De mala suerte? De mala suerte. De hecho, recién estuvimos viendo la tumba del teniente Scholl, que pereció acá en San Julián. Había venido en la primera expedición del Beagle en el año 28, antes de la visita del Beagle con Darwin. Y del otro lado, a 1 kilómetro hacia el sur, tenemos un sitio donde el pirata Drake le cortó la cabeza a uno de sus capitanes insurrectos. Como pequeña anécdota, el capitán le había robado unos doblones del tesoro que Drake le había robado a los españoles, que los españoles le habían robado a los indoamericanos. Es decir, es una sucesión de latrocinios. Obviamente. Y bueno, el gran personaje, digamos, que marca la característica, inclusive el nombre de San Julián, que es el nombre de origen europeo más antiguo de la Argentina, 1520, 15 años antes de la fundación de Buenos Aires, Magallanes bautiza San Julián, y acá nace el topónimo Patagonia. Acá es donde Magallanes se encuentra con los gigantes tehuelches, los llama patagones, algunos dicen por el tamaño de las pisadas, otros dicen que inspirado en una novela de caballería,
pero por primera vez en el año 1520 se inscribe la palabra Patagonia denominando toda esta extensa región. En casi todos los casos son episodios asociados a la sangre, a los motines, a la muerte. En cada sitio acá, cada 200 metros, tenés un hito donde puedo contar un episodio que en general terminó trágicamente, ¿no? En alguna de estas playas hubo un enfrentamiento también entre Drake y los tehuelches, donde los tehuelches terminan matando dos marineros ingleses. O sea, la historia, el origen el primer episodio de encuentro interétnico de la historia argentina ocurre acá en San Julián. O sea que la bahía es un sitio absolutamente pletórico de vida natural, pero por otro lado de historias trágicas, ¿no? Bueno, acá estamos en medio de lo que fue la planta del Swift. Precisamente está instalada por los ingleses en 1912. ¿Y qué pasó con esto? Que está todo, bueno, hace años que está todo cerrado, perdido. Esta planta en realidad era un sitio, era un matadero monumental, era una factoría de matar ovejas. Se calcula que se mataron acá cerca de 20 millones de ovejas en el curso de sus 50 años de historia, y ya hacia la década del 60, por cuestiones de obsolescencia tecnológica, cerró, pero es una planta que tuvo un impacto enorme en el empleo en San Julián. San Julián, con una localidad que en la década del 20 tenía 1.500 habitantes, 300 personas trabajaban acá, o sea que el efecto como fuerza empleadora, digamos, tenía una... ¿Y por acá venían los barcos directamente acá desde Gran Bretaña? De Gran Bretaña, sí. De hecho, traían cosas, por ejemplo, traían casas prefabricadas en Gran Bretaña y se armaban acá y se llevaban nuestra producción. Lo que pasaba era que los productos de primera categoría, digamos, lo que sería la viandada nuestra, digamos, conocida en la Argentina hace unos años, esa iba a Inglaterra, digamos, lo que era producto de clase A viajaba a Gran Bretaña, y lo que era de segunda selección iba al mercado argentino, o sea, el jabón, el cebo, pero se aprovechaba hasta la última molécula de la oveja. Es decir, era una maquinaria de matanza y de producción con un nivel de eficacia típicamente anglosajón. Son espacios con más de un siglo de historia. Lugares donde Pablo juega su arte y entremezcla ficción y realidad. Una pasión temprana que narra la historia de ese sur lejano. ¿Este es tu set de filmación? Sí, este es uno de los tantos lugares que han sido adaptados. En realidad es el galpón de mi casa y está, en este caso, adaptado como escenografía en 360 grados, la recreación de una casa, de un living comedor, de una estancia de categoría media, digamos, de la década del 20. Y en este ambiente en particular se produce un encuentro entre Font, que supuestamente ya está en una suerte de estado de exaltación. Según el estanciero, que es un oponente de Font, dice que Font está súper violento y sacado, e histérico. Entonces la filmación está tratada con una suerte de estética un poco onírica, digamos, con imágenes un poco desenfocadas, para dar idea de ese estado cuasi demencial de Font según la perspectiva del estanciero, ¿no? ¿Y los elementos son de época? ¿Vas buscando? ¿Cómo sí, es? Algunos elementos, algunos pocos son de época y otros aparentan. El reloj es coreano, por ejemplo, pero como la cámara lo muestra muy rápidamente, pasa. Las lámparas sí son de época. Conseguir cosas del 20 no es tan sencillo, pero en general tratamos de ser lo más respetuoso que se puede dentro de los recursos con los que disponemos, de respetar los usos y costumbres de la época, pero tampoco caer en un preciosismo histórico que haría imposible filmar nada directamente, ¿no? Claro. ¿Y el facón, por ejemplo? El facón está hecho, sí, de porcelana fría, porque un facón de esas dimensiones, facones se consiguen, pero no grandes, y como el caso del facón grande, se había ganado el apodo porque usaba un facón desmedidamente grande. El facón tampoco es tomado en primer plano, con lo cual... Claro. Si nadie logra ver... No, los detalles. Si yo estaba mirando además, el empapelado en realidad es simplemente está pintado. Sí, ¿no? sí, es de un stencil pintado con aerosol, pero misteriosamente esas cosas funcionan, y a mí parte de lo que me encanta del cine es la creación de la magia, ¿no? Como después los elementos, la tapa de la estufa es de madera porque es la mesa de carpintero mía, pero
Si uno después con el sonido de la pava le pone sonido de hierro, la estufa es de hierro perfectamente y está a 200 grados de temperatura. Genial, es genial. Así eso es parte de lo que a mí me fascina del cine, la posibilidad de producir sentidos y de crear atmósferas y de contar historias basando en elementos que son cartón pintado, literalmente. ¿A dónde me trajiste acá? ¿Qué es esto? Y esta va a ser una microescena del documental, del capítulo sobre el Facón Grande. En especial es un camioncito que fue usado por el capitán Anaya, uno de los máximos represores de los episodios de la huelga. Bueno, en este caso Luisina, que es nuestra vestuarista y maquilladora, le está acomodando la corbata a David, que hace el personaje de un empleado de la Anónima, que de verdad existió. Este empleado, Bayer, toma el testimonio para su investigación y es la persona encargada de cargar en Puerto Deseado los autos que van a ser usados para reprimir a Facón Grande en la estación de Huelches. En el caso usamos un pedacito del testimonio verdadero del empleado de la Anónima y marcar un poco también el rol satánico de la Anónima. La Anónima le alquilaba al Estado argentino los autos para ir a aniquilar o a reprimir a los obreros que se habían levantado contra el capitalismo, contra el orden constituido, o sea que hacían negocio redondo, digamos, ¿no? Bueno, y acá tenemos tecnología 100% argento. Esto está hecho con chimeneas de calefactor de gas. Tiene la ventaja de que uno está en medio del campo y se... Y entonces tenemos mucho de rescate de lo que eran las tecnologías muy viejas. Pues a mí me fascina que un aparato de 1890 vos lo pones a funcionar hoy y funciona, ¿entendés? Sí. Y que es muy simple, no se rompe. No, porque es un mecanismo. Se le ven todas las partes, no es como esto, ¿entendés? Que vos decís, bueno, esto, vos lo sacás y decís, bueno, sí, acá está la película, ¿viste? ¿A dónde? ¿Cómo? Claro, y yo no lo entiendo, ¿entendés? Lo mismo que si me ponía delante un motor de un auto, digo, bueno, no sé cómo anda, ¿viste? Vos agarrás un proyector manual de 1900, de 1910 y está toda la vista y lo haces andar hoy a manija y anda y proyecta y podés hacer una función con público del 2016 con un proyector que ya tiene 100 años, ¿no? Entonces eso, me gusta cuando hay que hacer alguna excusa para hacer algo en el mundo material. Animar es una necesidad, es una experiencia artística que viene con él y que cuadro a cuadro va dando vida. Pablo, como buen artista, crea mundos, los mueve, se divierte y nos sorprende. Pablo elige esa técnica tradicional y a partir de ella se vuelve creativamente inquieto.